la CLAR, y está toda la comisión aquí presente, que después seguramente se podrán presentar según indique Leida, y vamos a pedir a Joana entonces que cierre los micrófonos y cada uno lo podrá habilitar en el momento en el que se nos indique. Bienvenidos, bienvenidas, Leida, todo tuyo. Gracias, Daniela. Aquí estamos toda representada la vida religiosa de América Latina para participar en este conversatorio panel que ha organizado la Comisión de Educación de la CLAR, Sociedades en Transformación. Así nos hemos querido denominar todos. Nos une en esta ocasión el Pacto Educativo Global convocado por el Papa Francisco. Él quiere que se escuche el grito de las nuevas generaciones y se firme este nuevo pacto global ante un mundo que ya conocemos, azotados por tantas situaciones, especialmente por esta situación de pandemia, ante un mundo en crisis sanitaria, económica, educativa. Y la vida religiosa se reúne para reflexionar. Vamos, ante todo, a comenzar nuestro encuentro en la presencia del Señor y también saludados por la presidenta de la CLAR, aquí está la hermana Liliana. Ella quiere acompañarnos como comisión, quiere acompañarnos como vida religiosa que camina unida, entonces la vamos a escuchar a ella y luego nos unimos al momento orante de este encuentro. Liliana. Muchísimas gracias, Leida, a ti y a todos los miembros de la comisión por convocarnos a este espacio de encuentro para pensarnos y pensarnos educativamente. Me resonaba mientras iba escuchando los saludos y viendo los rostros de todos, algo que Gabriel García Márquez dijo hace muchísimos años con relación a que la educación es la plataforma para el cambio social, para la transformación. Él decía: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos enseñe a descubrir quiénes somos en medio de una sociedad que se quiere cada vez más a sí misma. Creo que esta invitación que ustedes nos hacen hoy y este encuentro con estos dos seres humanos maravillosos que nos van a acompañar, pues será una posibilidad de seguir reconociendo que la educación es realmente la plataforma para gestar un cambio. Y el cambio en el que creemos nosotros como consagrados tiene que ver con un nuevo modo de relacionarnos, un nuevo modo más sororal, más fraterno, más justo, en el que prevalezca más la dignidad de todas las personas. Entonces, gracias a ustedes por hacer posible este encuentro del día de hoy, al secretariado por su disponibilidad de siempre y su entrega generosa para generar estas dinámicas que hacen posible el encuentro, y que todos ahí donde estamos, tan bonito escuchar tantos lugares distintos y complejos de nuestro mundo, ahí estamos, y ahí estamos los religiosos educativamente, porque creemos que es válido evangelizar como educadores. Entonces, que lo que hoy compartamos se constituya en posibilidad de reforzarnos para la entrega cotidiana y para generar transformación, diálogo y encuentro. Bienvenidos y que disfrutemos de este espacio. Muchas gracias, hermana Liliana, por estas palabras tan bonitas y alentadoras. Entonces, le damos paso a la hermana Daniela, que nos va a acompañar en este momento orante, en este momento de encuentro con el Señor como vida religiosa de América Latina. Bueno, ya nos estuvimos saludando, nuevamente un cariño cordial para cada uno de ustedes. El Papa Francisco sintoniza mucho con García Márquez, ¿no? Porque también nos habla de que la educación está destinada a ser transformadora. Y nos regala el pensar
que esta educación debe presentar una esperanza que pueda romper el determinismo y el fatalismo del egoísmo de los fuertes. Y también debe romper el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos como única manera de avanzar. Qué hermoso es escucharlo al Papa solamente en un minutito para volver a ponernos en sintonía con il desafio del Patto Educativo Globale. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Qué bueno que Francisco nos regale estas palabras para abrir este encuentro de hermanas y hermanos. Noi riteniamo Y es hora, estamos en una hora muy importante, de mirar hacia adelante como vida religiosa con mucha valentía y esperanza. Ojalá que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Cada uno desde su lugar y con el micrófono apagadito, vamos a repetir todos juntos. Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Y estamos invitados a construir la aldea de la educación, una aldea de la educación, donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Y por eso juntos vamos a decir, es hora de generar una red de relaciones humanas y abiertas. Debemos avanzar todos juntos, cada uno como estamos, pero siempre mirando hacia la construcción de una civilización de armonía y unidad, en la que no habrá lugar para la terrible pandemia de la cultura del desechado. Por eso juntos vamos a decir, es hora de construir la civilización de la armonía y la unidad. Todos estos párrafos que hemos compartido pertenecen a nuestro querido Papa Francisco, que nos invita a fortalecer, a revitalizar la esperanza, que debe basarse por sobre todo en la solidaridad. Y todo proceso educativo nos debe ayudar, por cierto. Ponemos todo en las manos de Jesús, del Dios de la vida, y ojalá que la vida del resucitado pinte de color esta jornada. Amén, que así sea. Bienvenidos, bienvenidas, y adelante. Leida. Prende el micrófono, prende el micrófono. Ay. Gracias. Amén, así sea, hermana Daniela. Juntos haremos posible una nueva humanidad. Y yo estoy segura que esta nueva humanidad se teje a través de las nuevas generaciones. Tenemos en nuestras manos esta gran responsabilidad. Y hemos querido denominar este encuentro la vida religiosa en contextos educativos ante los desafíos del Pacto Global.
Queremos reflexionar esta tarde sobre los desafíos del Pacto Global juntos como vida religiosa, porque juntos estamos en contextos educativos diversos y nos queremos comprometer al reflexionar. Seguramente nos comprometemos porque queremos aportar a la transformación de esta nueva sociedad que todos queremos. Les voy a presentar a la doctora Esperanza Hernández Delgado. Ella va a ser nuestra primera panelista. Después tenemos la oportunidad de ir conociendo a todos los miembros de la comisión. Los vamos a ir conociendo a medida que transcurra el espacio aquí en este encuentro. Vamos a ir al grano, vamos a presentar a la doctora Esperanza. Ella es nuestra primera panelista. Ella es PhD en Paz, Conflicto y Democracia. Es magíster en estudios políticos, académica e investigadora para la paz en temática del ámbito de la construcción de la paz, especialmente en iniciativas de paz de base social, resistencia civil, mediación en conflictos armados, procesos de paz y educación para la paz. Ella está vinculada actualmente con la Universidad de La Salle, aquí en Bogotá, en el doctorado de Educación y Sociedad, donde coordina el laboratorio de paz de este programa. Bienvenida, doctora Esperanza. Vamos a compartir contigo tu sabiduría y vamos a gozarnos de todo eso que nos vas a compartir para enriquecernos también nosotros como vida religiosa. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su amable invitación. Yo creo que estaba sintonizada con ustedes porque también quiero introducir esta conversación con una parte de un discurso de Gabriel García Márquez cuando él recibe el Nobel de Literatura en 1982. Permítanme que, pues yo lo puedo decir así, pero me gustaría más que ustedes lo vean, lo sigan. Voy a compartir pantalla, entonces permítanme en un momento. Bueno, no, compartir, pero no sé, acá compartir. Ya me está, bueno, entonces vamos a abrir acá. Estamos viendo su escritorio, entonces desde su escritorio ya puedes abrir. Sí. Ya, bueno, a mí quiero confesar a este auditorio tan especial y tan calificado que es algo que me inspira y que ojalá yo quisiera que también los inspirara a ustedes, aunque me inspira algunas veces y quisiera que fuera todos los días. García Márquez dijo en ese momento: nos sentimos con el derecho de creer que aún no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrosadora utopía por la vida, en la que nadie tenga que decidir por otro hasta la forma de morir, donde de verdad se acierta el amor y sea posible la felicidad, y donde estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y por siempre una segunda oportunidad sobre esta tierra. Bueno, yo creo que a propósito lo he colocado no solo porque me inspira, sino porque creo que la educación para la paz tiene mucho que aportar a la creación de esta utopía contraria que nos propuso en ese momento nuestro Nobel de Literatura. Bien. Primero quiero empezar agradeciendo a la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas por su amable invitación. Muy especialmente quiero aquí destacar al hermano Leonardo Yepes, a quien conocí cuando hacía su formación doctoral en la Universidad de La Salle y quien me impactó porque desde entonces yo vi en él un interés genuino
en los estudios de paz y en la construcción de la paz. También quiero felicitarlos por realizar este evento que nos convoca a una reflexión sobre la educación para la paz, que es una modalidad de educación muy importante en contextos donde se registran acumulados significativos de construcción de paz, pero al mismo tiempo expresiones de violencias históricas, arraigadas y profundas. También los indígenas Huitoto de la Amazonía colombiana, ellos dicen que la vida es como un canasto. El canasto recibe y recibe permanentemente, pero el canasto hay que vaciarlo, porque si no vaciamos el canasto se pudre, se daña. Eso para decir que uno recibe y recibe en la vida, pero que igual que recibe, hay que devolver. Entonces, ¿se escucha? Perdón. Sí, señora, tranquila, todo está bien. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, en ese sentido, yo quiero agradecerles también a ustedes por permitirme vaciar mi canasto, mi acumulado de aprendizajes sobre los estudios de paz y la construcción de la paz. Quiero señalarles cuál va a ser como el plan de mi presentación, una sencilla introducción. Luego me referiré a los significados, características e importancia de la educación para la paz. Compartiré luego unas reflexiones sobre la reconciliación y luego unas conclusiones. Bueno. Entonces, ahorita no voy a hablar de la introducción. Estuve pensando para presentar esta ponencia y reflexioné que el momento presente está inmerso, por un lado, en este escenario de incertidumbre, de impacto múltiple y negativo de la pandemia por el COVID. Pero por el otro, también es un momento en donde los países que conforman las regiones, en este caso América Latina, cada país asume además sus propios retos. Y frente a este contexto, yo encuentro que la educación para la paz se convierte en un mecanismo y en una alternativa que permite, que contribuye principalmente a recuperar el valor de la vida. De igual manera, también a proteger la convivencia armónica y los mínimos vitales de pueblos, comunidades y plurales sectores poblacionales, siendo el caso, por ejemplo, de los mínimos vitales como las culturas, los territorios, los derechos esenciales de tantos latinoamericanos. Y por otra parte, también la educación para la paz se constituye en un medio y una alternativa que nos permite desaprender las violencias y a su vez construir la paz. Esto es como mi postura de entrada, ¿no? He revisado, yo miro América Latina, los países de donde ustedes vienen, y siento que hay muchas razones para la esperanza, pero también profundas preocupaciones y retos y desafíos. Estuve, por ejemplo, mirando algunos datos que nos ofrece la CEPAL y me impactaron mucho. Algo que me impactó mucho es saber que entre 2019 y 2020, es decir, en el 2020, cuando ya empezaba la pandemia, se incrementó en 22 millones la población pobre en América Latina y 8 millones la de pobreza extrema. Yo quiero que miren en esta cifra, en esta tabla, no sé si lo pueden ver completo o si hace falta correr yo solo quería mostrar las cifras
como... Sí, se están viendo con toda Perfecto, tranquilidad, bien. sí, sí. Entonces, en 1990 teníamos 212 millones de población en pobreza en América Latina, que representaban en el 51.2% y 64 millones en pobreza extrema. Luego, 10 años después, en el 2000, teníamos 215 millones de población pobre, que representaba el 43%, y 61 millones de personas en pobreza extrema. De allí tuvimos una baja muy importante 10 años después, en el 2010, con 178 millones de pobres en la región, que representaban el 31.8%, y 48 millones en pobreza extrema. Vemos luego que hay un leve ascenso en el 19, con 187 millones de pobres y 70 millones en pobreza extrema. Pero lo que quiero que miren es que como de un año al otro, de 2019 a 2020, se subió en 22 millones. Pasamos de 187 millones de pobres a 209 millones, es decir, 22 millones más, y 78 millones en pobreza extrema. Además, también la CEPAL en los estudios recientes ha considerado que el PIB va a bajar en un 7.7 en la región, en América Latina, y al mismo tiempo 2.6% el desempleo en toda la región. También me impactaron algunos estudios de las Naciones Unidas relacionados con violencias, y me impactó que América Latina se considere la región más violenta del mundo. El 37% de los homicidios del planeta se perpetran en nuestra región, y llama la atención ese alto porcentaje cuando solo reúne el 8% de la población del planeta. Entonces, creo que todos estos datos se exacerban en relación con esta realidad de la pandemia. Violencias estructurales como la miseria, la pobreza y las exclusiones se exacerban igual que las violencias directas representadas en todos estos homicidios, feminicidios, la afectación sobre los niños, las migraciones forzadas, los desplazamientos forzados, muchas veces por formas de calidad de vida, otras veces por conflictos armados. Pero también yo no quiero dejar solo la idea de desesperanza, y quiero destacar aspectos muy importantes de América Latina. Creo que América Latina tiene un acumulado enormemente valioso, no sé si cuantificable, pero es la capacidad de resistencias no violentas, y también la capacidad de resiliencia de quienes más sufren el impacto de las violencias, pero también una gran riqueza en términos de diversidad étnica, cultural, de biodiversidad, de recursos de la naturaleza, que al mismo tiempo una riqueza amenazada. Bueno, yo quiero centrarme en el tema de la educación para la paz. Y quiero empezar diciendo que en términos generales, la educación, un poco lo decía el Papa, la educación cuando se ha definido como humanizar, como lograr humanizar a los seres humanos, mantener la humanidad del ser humano a lo largo de la vida y también la humanidad de la historia, decía el Papa. Sin embargo, estudios recientes han mostrado cómo la educación ha ido haciendo un tránsito de la esperanza a la frustración. Y se han indicado varias razones para que esto ocurra. Una de estas razones es que ha sido la educación se ha centrado, ha privilegiado lo individual, el desarrollo cognitivo, y también se ha orientado hacia la inserción laboral, descuidando otras funciones. También porque se siente que la educación
ha dado la espalda a la realidad y a las comunidades, se ha quedado en los claustros, muchas veces es un diálogo de sordos, y a su vez porque también no ha avanzado en su compromiso por el desarrollo de la personalidad individual y la personalidad de los colectivos. Freire recomendaba que había que rescatar la esperanza de la educación y a su vez planteaba la importancia de una educación que vaya más allá, que entonces una educación que privilegie otras inteligencias múltiples, el trabajo colaborativo, la solidaridad, la mirada hacia la realidad y hacia las comunidades. En este contexto ubico una modalidad especial de educación que se llama la educación para la paz. Y quiero señalar que lamento mucho que en estos países afectados por las violencias no se institucionalice, no se desarrolle esta modalidad de investigación, que si bien es necesaria en cualquier contexto, con mayor razón en países muy afectados por diversas, profundas y arraigadas violencias. La educación para la paz, quiero hacer algún contexto. Cuando finalizaba la segunda... Doctora Esperanza, usted está pasando diapositivas porque solo estamos viendo la tablita. No, es que yo paso unas poquitas. Bueno, no, era que creía que no, tranquila, adelante. Usted sabe, hermano, que a mí me gusta más hablar, pero... Ya, no, era que creía que estaba avanzando y no veíamos las diapositivas. No, bueno, ya, no, yo aquí de ahorita les avanzo en las definiciones. Ya, siga. Combino como unas diapositivas con mis voces y mi expresión. Entonces, bueno, quiero decirles que que finalizando la Segunda Guerra Mundial en tiempos de incipiente posguerra, se hace un cambio muy radical en términos de paz en el mundo. La paz deja de ser considerada solo como un valor para convertirse en un centro de interés de la academia, de la investigación. Se priorizan las agendas del mundo y de las organizaciones intergubernamentales, y es así como surgen disciplinas centradas exclusivamente en la paz. Dentro de ellas, la historia de la paz, la investigación para la paz, la educación para la paz, la cultura de paz y la más reciente de todas, la construcción de la paz. Los estudios de paz tienen en el mundo casi 80 años y en ese tiempo, desde todas estas disciplinas, ya cuenta con un robusto marco teórico y práctico al tiempo. Estos estudios de paz le han dado unos significados especiales a la educación para la paz. En ese sentido, quiero como destacar que para la educar viene del latín educere, que aquí estoy señalando. Educere significa criar, orientar, formar y cultivar. Para los estudios de paz y especialmente para la educación para la paz, de todas estas significados, el más importante es el de cultivar. Algunos académicos de los estudios de paz, como Vicent Martínez, señalaba que cultivar es una condición propia del ser humano. Es el cultivo del cuidado del otro, del cuidado de los otros, del cuidado de la naturaleza, que está inmerso en los seres humanos a pesar de que no sea tan visible, y cree que es un fundamento esencial de la educación para la paz. La educación para la paz, entonces, lo primero que tengo que decir es que abarca desde la dimensión personal hasta la social y la dimensión política, las tres al tiempo.
Eso de que uno se cultiva por dentro, pero no le interesa lo social y lo político, esto no es muy real. Tiene que ir al tiempo lo personal con lo social y lo político. A su vez, en la educación para la paz se articulan de una manera indisociable la teoría y la práctica. No podemos ser solo teoría, sino teoría y práctica a la vez. A su vez, pues bueno, quiero compartirles algunas definiciones que se le ha dado a la educación para la paz. Primero, se ha señalado que es un instrumento de futuro. También se ha señalado que educar para la paz es reconstruir la capacidad que tenemos todos los humanos para vivir en paz y para hacer las paces. Como ustedes ven, es una modalidad de educación centrada en la paz. Entonces, a mí esta definición me gusta mucho, reconstruir las capacidades para vivir en paz y para hacer las paces. La Carta de Naciones Unidas de los 90, la Carta para la Paz, decía que la educación para la paz tenía la finalidad de evitar las guerras y preservar la vida humana. Vicent Fisas dice que para él educar es educar para el conflicto. Ya a ustedes les podrá parecer un poquito extraño cómo educar para el conflicto. Él explica muy bien que es educar para entender que el conflicto es inherente a los seres humanos. Donde existamos los humanos siempre existirá el conflicto. El conflicto no es el problema. El problema es la manera como resolvamos el conflicto. Si el conflicto lo resolvemos por vías violentas, ahí es cuando surge la violencia. Entonces, dice además Vicent Fisas que educar para la paz es educar para disentir, para indignarnos, porque hemos perdido la capacidad para indignarnos y también nuestras sociedades necesitan que nos indignemos. También es educarnos para analizar de manera crítica pero pacífica la realidad, para desobedecer de manera responsable. Recordemos a Gandhi cuando él recoge en la marcha de la sal y dice, bueno, es que esta es la primera ley que hay que echar al bote de la basura y otras también. Y también es analizar de manera crítica la realidad. También se considera la educación para la paz como una educación para el encuentro, para la colaboración, para la solidaridad, para defender nuestras naturales diferencias sin necesidad de acudir a la violencia. Yo aquí quiero ofrecerles una noción de educación para la paz que he ido recogiendo en mi experiencia de 20 años de investigación para la paz aplicada especialmente en América Latina, aunque también un poquito en el África. Y digamos, para mí la educación para la paz es aquella que contribuye al desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades para hacer las paces. Estas capacidades y estas potencialidades tienen que ver con varias cosas. Primero, reconocer que todos los seres humanos y colectivos humanos, en todos se anida un poder pacífico transformador, que podemos desarrollar o no, ¿no? La función de la educación para la paz es que ayudemos a que las personas reconozcan que tienen ese poder y quieran desarrollarlo. No importa si en otro momento abrazaron la violencia, la lucha armada, lo que importa es que se desarrolle ese poder para la paz después. También estas capacidades significan el hecho de reconocer las realidades de paz. Nosotros, especialmente en América Latina, estamos acostumbrados a mirar la realidad solo desde el lente de las violencias. Y la educación para la paz nos invita a cambiar de lentes, a quitarnos solamente el lente de la mirada de las violencias para colocarnos un lente que nos permita también
sin desconocer esas violencias que nos afectan y que es necesario transformar para reconocer el lente de las expresiones de la paz en nuestros contextos. Y yo también quiero señalar que varias razones nos llevan a la educación para la paz. Primero, los hallazgos de yo que estaba escuchándolo más de bien, pero... ¿Ya no? ¿Ya no se escucha bien? Sí, No, sí, sí. adelante, Alguien abrió el micrófono por ahí sin querer. Dale, ¿Sí dale, se dale. escucha bien, Se doctora? escucha bien, está Sí, bien. se escucha. Se escucha. Bueno, entonces, lo otro que quiero decirles, ¿qué razones nos llevan a entender la importancia de la educación para la paz? Primero, reconocer que en todos tenemos dos poderes y potencialidades. Podemos hacer la violencia, la destrucción, podemos hacer lo que llamamos, no me gusta utilizar como lo maniqueo del mal y el bien, pero la violencia, la destrucción, pero también tenemos poder para hacer las paces, para construir, para reconciliarnos. Todo depende de qué poder vamos a desarrollar. Pero también otra razón es reconocer que así como la violencia se aprende, es más aprendizaje social. No es cierto que solo sea innata en los seres humanos, que estemos atados irremediablemente a la violencia. También la paz es un aprendizaje social y la paz es una práctica social. Entonces creo que si entendemos esto, podemos entender cuánto ayuda a la educación para la paz, para que desarrollemos ese poder pacífico transformador y para que realizamos más el aprendizaje de la paz y de la construcción de la paz. Bueno, yo aquí quiero en esta diapositiva señalarles unos énfasis que yo encuentro para la educación de la paz ahora. La educación para la paz tiene que hacer énfasis en recuperar la palabra paz y sus significados. La paz ha sido manipulada, pero también ignorada. Yo creo que tenemos que recuperar la palabra, la dignidad de la palabra. A mí me impacta, y quiero decir que me impacta negativamente, ver que hay muchas instituciones que hacen educativas, que hacen sus planes de desarrollo, sus currículos, y es una palabra ignorada. Mi primera invitación, la educación para la paz nos invita, recuperemos la palabra paz y sus significados. También promover este giro epistemológico. Salgamos un poco de la mirada concentrada solo en la violencia y empecemos a mirar la paz desde las realidades de paz que tenemos. Voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Colombia y pertenezco a un país muy reconocido internacionalmente por sus violencias históricas y recurrentes, dentro de ellas un conflicto armado que ha pasado el medio siglo. Pero quiero decirles que realmente llevo 20 años investigando Colombia y puedo decirles que he ido a donde se expresan las violencias y he encontrado unos bellísimos escenarios y actores y procesos de construcción de paz. Muchas veces procesos de pueblos indígenas de más de 50 años, de comunidades negras de 45 años, de procesos campesinos. Tal vez ustedes no sepan, pero nosotros tenemos 2 Nobeles de Paz y uno de ellos es de unos campesinos que se ubican en el Magdalena Medio Santandereano, que ganaron el mismo premio que Masnif, solo que no son reconocidos como él. Quiero decir que aquí coexisten violencias que no podemos desconocer muy graves, pero también escenarios de construcción de paz que son realidades esperanzadoras y propositivas. Lo que nos proponemos desde la educación para la paz es que la gente vea esto, que entienda, que reconozca las posibilidades de la paz. También otro reto que creo de la educación para la paz es generar optimismos inteligentes para la paz. Si nosotros creemos que la paz es imposible, pues no hagamos educación para la paz porque no hay nada que hacer. Tenemos que creer que la paz es posible y tenemos que generar optimismos inteligentes porque desde el escepticismo no se construye la paz.
Y Doctora Esperanza, ya voy terminando. Un minuto. Sí, ya voy terminando. Y lo último es... Gracias. Y lo último es que es necesario que la educación para la paz dé poder a la paz. Entonces, quiero decirles que la educación para la paz no es una utopía, que es un horizonte posible y que tiene un protagonismo enorme frente a las problemáticas asociadas a violencia que hemos compartido en nuestros países, la corrupción, la indiferencia, las dictaduras militares y civiles, también los conflictos armados, la pobreza, la miseria, etc. Y quiero cerrar con una frase que me parece muy bella. Si queremos que surja lo posible, es necesario intentar una y mil veces lo aparentemente imposible. De Germán Hesse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Esperanza, por esas palabras. Sin duda, la educación es un bien común, no es monopolio de unos pocos. Por tanto, gracias. Debe ser catalizador de paz y de solidaridad. Usted nos lo ha dejado muy claro y vamos a seguir reflexionando en estas palabras y en estos desafíos últimos que usted nos ha dejado en su ponencia. La educación debe seguir siendo creadora de fraternidad, paz y justicia. Debemos dejar atrás los enfoques superficiales de una educación solo centrada en la utilidad, los resultados y las burocracias que no nos faltan en nuestra región. Muchísimas gracias, doctora Esperanza, por su ponencia. Y vamos a dar paso enseguida al hermano Iván Ariel Fresia. Él es, entre todos los títulos que tiene, el más importante es nuestro compañero en la Comisión de Educación. Desde ahí lo voy a presentar como compañero, como una persona que nos empuja, que nos impulsa, que genera también eso que queremos. El doctor Iván Ariel Fresia es salesiano, licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Historia. Tiene postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Es docente de grado en instituciones educativas y, lo más importante, ya les dije, integrante de la Comisión de la Educación de la CLAR y del Espacio Educativo CONFAR. Investigador formado en el programa de investigación, proyecto UBAC, me parece que se llama, IT. La dimensión ético-política de las prácticas educativas, cuidado de sí y cuidado del otro en los procesos de transformación de saber. El hermano Ariel es miembro del grupo Pueblo, Fe y Cultura. Investigador. En clase. Y muchas cosas más. Y desde el año 2007 cuenta con varias publicaciones pertinentes al tema. Es un gran profesor, un gran compañero. Lo recibimos con mucha alegría para que ilumine nuestra reflexión. Hermano Ariel. Gracias, Leida. Muy generosa con tu presentación. Muchas gracias también a la doctora Esperanza, excelente, estuvo muy atento a su exposición que nos viene al pelo para este conversatorio. Yo también voy a mostrar pantalla, creo que estoy habilitado para hacerlo, ¿cierto? Sí, adelante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, perfecto. Ahí estamos entonces. No sé, aparece esto aquí que no sé por qué. Pero se ve bien, Ariel, ¿eh? Perfecto. Bueno, ¿y se escucha también? También perfecto. Perfecto.
Perfecto, bueno. Entonces voy a compartir con ustedes algunas reflexiones de una lectura, yo diría, cruzada entre lo que ha propuesto el Papa en el Pacto Global Educativo y algunas reflexiones desde el ámbito de las ciencias sociales. Mi intención en particular es tratar de aportar algunos aspectos para la reflexión, de tal forma que nos puedan ayudar a plantear las temáticas del Pacto Educativo Global a nivel de las comunidades, pero también a nivel de países o regiones, para salir de nuestra cueva de la vida religiosa e insertarnos íntegramente en el territorio y la sociedad. Voy a trabajar metodológicamente con tres temas en particular. El primero es la historicidad y la conjugación del presente, tal como yo lo leo en los documentos del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global. Y allí voy a trabajar tres temas dentro de este primer punto. Lo voy a explicar así. Son tres grandes temas y cada tema está dividido a su vez en tres subtemas. En cada uno de estos subtemas voy a expresar alguna frase del Papa Francisco que nos va a ayudar a la reflexión y después tengo una serie de preguntas, no para responderlas, sino solamente para preguntarlos, no más. Y también voy a iniciar cada una de las presentaciones de los temas con una frase que a mí me resulta muy significativa, algo así como lo que presentó también la doctora Esperanza al principio, que tiene que ver con alguna frase motivadora. Para este de la historicidad y conjugación del presente, he elegido este texto de Alessandro Barico en su último libro, The Games. Dice así Barico: uno se pasaba el tiempo defendiendo cosas que estaban colapsando. Uno se sentía mejor cada vez que lograba defender algo y evitar que el viento del tiempo se lo llevara. La mayoría se sentía legítimamente liberada de la obligación del futuro. Existía la urgencia por salvar el pasado. A mí me parece que este texto de Barico viene muy bien para comprender la historicidad de la propuesta del Papa Francisco y cómo conjugamos el pacto educativo global en el presente y mirando hacia adelante. En primer lugar, el Papa dice que las cosas pueden cambiar. Y las cosas pueden cambiar porque justamente, como ya lo había dicho en Evangelii Gaudium, no siempre se hizo así. Por lo tanto, las cosas pueden cambiar. Y dice en el documento del 15 de octubre del 2020, cuando habla por un pacto educativo global, dice: promover juntos e impulsar a través de un pacto educativo común aquellas dinámicas que den sentido a la historia y la transforman de modo positivo. Se trata de dar sentido a la historia y transformarlas de modo positivo. Transformar la historia de modo positivo significa mirar hacia adelante. La historia no se conjuga solo en pasado. El presente y el futuro también tienen un papel preponderante en la conjugación de los tiempos históricos. Preguntas. ¿Cómo percibimos los cambios y mutaciones sociales, culturales y eclesiales, si es que se dan? ¿Su institucionalización y sus propuestas educativas son una amenaza o una posibilidad? ¿Estamos verdaderamente abiertos a los cambios en la historia? ¿O tenemos el convencimiento profundo de que siempre se hizo así y que una golondrina no hace temporada?
tiempos subjetivos y tiempos institucionales. Los tiempos de la historia, ya según lo había dicho San Agustín, hay una forma del tiempo como un acontecimiento y una forma de percepción subjetiva del tiempo. Justamente, este es un aspecto importante que resalta Hannah Arendt en su texto Entre el pasado y el futuro. Este texto está citado en el documento, en el Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global. Dice así: el problema de la educación en el mundo moderno se centra en el hecho de que por su propia naturaleza no puede renunciar a la autoridad ni a la tradición, y aún así debe desarrollarse en un mundo en que ya no se estructura gracias a la autoridad ni se mantiene unido gracias a la tradición. Este aspecto citado en el Instrumentum Laboris creo que tiene un tono muy importante para pensar la historicidad del Pacto Educativo Global, su necesidad y sus consecuencias para la implementación de propuestas educativas en el ámbito de la vida religiosa. ¿Vamos a seguir haciendo siempre lo mismo por mantener la tradición? ¿Cómo hacen las instituciones del carisma para intentar moverse con el tiempo? ¿Están intentando moverse en el tiempo o están desacompasadas con el tiempo actual? ¿Qué intuiciones, valores, ideas, convicciones y creencias podemos considerar que tienen que ser releídas porque quedaron en la historia para poder actualizarlas en el tiempo presente y que las propuestas tengan validez para el futuro? ¿Es posible hacer relecturas audaces o tenemos miedo? ¿A qué le tememos? ¿Es deseable iniciar procesos de actualización del carisma, de propuestas educativos pastorales y de sus instituciones? ¿Cómo piensan que podría hacerse este proceso recuperando lo mejor de la tradición, pero sin intentar que la tradición tenga un peso absoluto en el presente y en el futuro? El último punto de esta primera parte: transmisión y construcción de la historia. Es muy importante los procesos de transmisión en el ámbito de la vida religiosa del carisma, pero también de valores, de creencias y, en algún sentido, también de prácticas. El Papa Francisco, en el documento del Pacto Educativo Global, dice: en este contexto, vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes y el conformismo de los débiles quieren imponerse tantas veces como único camino posible. Preguntas. ¿Cómo entendemos los procesos de transmisión y los procesos de aprendizaje de un legado, de una tradición, de valores, de un carisma? ¿Y cómo entendemos el aprendizaje del presente? ¿Los aprendizajes que proponemos abren a la libertad o encierran y atan a prácticas desactualizadas? Vamos con el segundo punto, que es la llamada a la fraternidad y la solidaridad planetaria. Aquí tenemos también, como en el anterior, 3 puntos. El otro y la relación educativa, generacional e intergeneracional, pactos con los jóvenes, interpelación y discernimiento histórico. Y el texto que elegí para compartir con ustedes es de Michel Serres, que publicó un libro muy interesante en el 2013 que se llama Pulgarcita. Este autor dice: frente a estas mutaciones, es probable que convenga inventar novedades inimaginables.
fuera de los marcos caducos que siguen formateando nuestras conductas, nuestros medios de comunicación, nuestros proyectos sumergidos en la sociedad del espectáculo. Veo que nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de las constelaciones, que según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas desde hace un largo tiempo. El otro y la relación educativa. Te voy a pedir, hermana, que me avises cuando esté el tiempo, así por lo menos no un minuto antes, sino unos 2 o 3 minutos antes, así acelero la presentación. Tranquilo, hermano, que Bueno, gracias. tienes unos hermosos 10 minutos. Bien, excelente. El Papa dice en la encíclica Laudato Si: es necesario recordar que somos hermanos y por eso mismo educar y educarse. Por eso mismo es necesario educar y educarse en no considerar al prójimo un enemigo o un adversario al que eliminar, porque así, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de la fraternidad. Me parecen palabras muy interesantes, porque el otro es el otro, como el prójimo. El prójimo no tiene una tipología que lo haga solamente próximo a mí. Sabemos que el prójimo en el Evangelio no es solamente el conocido o el próximo, sino son todos abiertos a una comunión universal donde nada ni nadie quede excluido de esa fraternidad. El Papa lo recuerda últimamente en Fratelli Tutti. Algunas preguntas. ¿Podremos pasar de perfiles de alumnos, de egresados y de animadores, fijos, compartimentados y a priori, a figuras abiertas a la historia, fluidos, en movimiento con la época, atentos a los signos de los tiempos? Cuando nuestros discursos educativos insisten en la formación integral, ¿lo integral incluye o excluye dimensiones de la otredad? ¿Estamos verdaderamente abiertos a la universalidad de la fraternidad cuando hablamos de lo integral? ¿Educamos para una fraternidad entre todos y todas o para la lógica de la competencia que deja en el camino a los y las más vulnerables? Porque a veces producimos nuestros propios pobres que recogemos después en otras propuestas compensatorias. Generacional e intergeneracional. Un pacto con los jóvenes. Dice el Papa Francisco en otro documento del 12 de septiembre del 19. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones, que manifiesta la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad estimulante de un renovado camino educativo, que no mire para otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, grandes pobrezas y exclusiones humanas. Me pregunto, ¿cuál es nuestro compromiso educativo hoy? ¿Escuchamos los gritos de las nuevas generaciones? ¿O no solamente estamos mirando para otro lado, sino que miramos para atrás? ¿No nos estamos regodeando en nuestros dolores y en esclerosis institucionales que nos impiden escuchar los gritos de las nuevas generaciones? Interpelación y discernimiento histórico. El discernimiento histórico, la cuestión del discernimiento no aparece en los textos del Pacto Educativo Global, pero sí aparece
tema de interpelación de la realidad a todos, a toda la Iglesia, y la necesidad de encontrar nuevos paradigmas. Esta idea de encontrar nuevos paradigmas basados en la solidaridad me parece que tiene que ver con una cierta necesidad del discernimiento histórico. Un discernimiento histórico que es descubrimiento, no confirmación de decisiones ya tomadas. Y en esto estaría muy lindo recordar a Santa Teresa, la Teresa vieja, la de Ávila, porque Dios está también manifestándose, polulando en la historia. Entended que si es en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor. Dios se está moviendo en la realidad, en la historia, en las mutaciones culturales y sociales por las que estamos atravesando. ¿Qué nos quiere decir? ¿El discernimiento nos abre a la novedad del presente o confirma seguridades que ya tenemos? ¿Dónde queda la novedad del espíritu que sigue aleteando en los signos de los tiempos y nos desafía a construir nuevos paradigmas, nuevas prácticas y nuevos estilos educativos? Y finalmente, vamos con el último punto, casa común y aldea educativa global. Y para esto he elegido un texto de Eduardo Galeano. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y lo incorpora a su arcilla. Por eso aquí quisiera abordar algunas cosas resonando este texto de Galeano sobre la ecología educativa y la ciudadanía ecológica. Ustedes saben que el Papa Francisco viene insistiendo sobre estos temas desde Evangelii Gaudium, pero fuertemente en Laudato Si. Y también lo dice en los documentos del Pacto Educativo Global. La educación está llamada a crear una ciudadanía ecológica para que se convierta en un instrumento eficaz para construir en una nueva perspectiva una sociedad más acogedora y atenta al cuidado de los demás y de la creación. Me pregunto, ¿es posible plantear una propuesta educativa en el marco del Pacto Educativo Global sin interpretar la teofanía de los signos de los tiempos en su manifestación no mediada institucionalmente por la Iglesia? ¿Cómo evangelizar a las infancias y juventudes hoy sin asumir los desafíos de la inculturación en las formas culturales que las nuevas subjetividades adoptan? ¿Podremos formar a la ciudadanía ecológica sin una ecología educativa genuina? Segundo punto, responsabilidad y construcción de la aldea casa común. El Papa en el documento de septiembre del 19 dice, en una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona. Una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común
a la que debemos cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también del diálogo entre las religiones. Preguntas. ¿Pensamos las propuestas las propuestas educativas para la aldea global o para la casa chica? Para la construcción de la casa común, ¿podremos pasar de la condena de las grandes desigualdades para desenmascarar las pequeñas desigualdades que aún defendemos? Un camino educativo para el cambio, y con esto finalizo. El Papa dice también en ese mismo documento de septiembre: se requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Y en ese mismo documento dice que cada cambio requiere de un camino educativo que involucre a todos. Y pone de manifiesto allí ese proverbio africano que ha sido muy citado últimamente, que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera. Es el documento del 12 de septiembre de 19. Preguntas. ¿Planteamos caminos educativos para una solidaridad y una sociedad para todos, fratelli tutti? ¿O proponemos solamente contenidos y habilidades que ya están prescriptas en el currículum? ¿Podremos plantear itinerarios para construir una aldea entera en lugar de pensar en un microclima educativo ajustado a la cueva? ¿Cuál es la mejor pieza que tenemos para ofrecer a las nuevas generaciones que advienen? Bueno, les agradezco muchísimo la invitación al equipo y espero no haberlos aburrido con mi presentación. Infinitas gracias, hermano Ariel, por alentar a la vida religiosa, a los laicos que trabajan con todos nosotros, que trabajamos codo a codo, alentarnos a nuevos desafíos. Nos hiciste preguntas que estremecieron nuestro ser de educadores. Nos invitas a comprometernos y, por supuesto, a no claudicar ante los desafíos acuciantes que se nos presentan dentro de la educación, en el devenir de la historia hoy. Muchísimas gracias. Seguramente tenemos mucho contenido para reflexionar. Tenemos contenido que nos llega al corazón. Al escucharte y preguntarnos, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo para conservar la tradición? No dejaba de no sentirme interpelada, de verdad que sí. Llegaste a emocionarme. Mas, sin embargo, pienso que son supuestos que entre todos tenemos que ir dejándonos desafiar. Y para eso vamos a hablar un poquito, vamos a trabajar un poquito, nosotros vamos a conversar, a compartir y vamos a hacer un trabajo en grupos. Saben que en esta virtualidad hemos aprendido y la CLAR es una abanderada de todos estas estrategias de trabajo y nos va a dividir en grupos, pares e impares. Así que tranquilos, no vamos a preguntar en qué grupo nos corresponde. Ustedes ya han estado en muchas webinar que ha hecho la CLAR y ya saben cómo va. Aleatoriamente se van a hacer los grupos y nos vamos a encontrar ahí. Las salas pares, los grupos pares, van a elaborar una pregunta a los panelistas, una pregunta en el grupo. Y van a escoger a su vez un moderador para invitar al diálogo y un secretario. Este secretario
va a anotar la pregunta y cuando lleguemos todos al chat general, va a pegar esa pregunta en el chat para que los miembros de la comisión se la dirijan a los panelistas. Igualmente, las salas impares van a elaborar una conclusión o un desafío de la misma manera. El secretario del grupo o secretaria va a traer la pregunta al chat general, la va a pegar en el chat general cuando estemos todos en la sala general y a su vez los miembros de la comisión nos van a leer estas conclusiones o desafío a manera de conclusión general. Vamos a motivarnos todos a participar. Demos nuestra palabra, demos nuestro concepto a partir de todo el contenido y experiencia que hemos oído en esta tarde con Esperanza y con el hermano Ariel. Entonces, Leida, cuando se organicen los grupos, cada uno vea bien en la pantalla si dice par o impar, si el numerito es par o impar, para poder responder a lo que nos están invitando, ¿sí? Gracias, Daniela. Sí, señora. Ahí vamos a estar. El sistema nos va a llevar directamente al grupo que nos corresponde, par o impar. Y los secretarios, por favor, cuando nos vayan a poner la pregunta en el chat general, digan ahí grupo 1 o grupo 3 o grupo 9, como nos haya correspondido. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20 minutos. Perfecto, aprovecharlo mucho entonces, ¿eh? Y vamos, Bueno, vamos a viajar gratis sin pagar pasaje. Adelante, Joana. Vamos a los trabajos. Gracias, Mónica o Joana, por enviarnos ahí a esos países a compartir con todos. Leida, los del equipo nos quedamos fuera de los grupos. Sí, el equipo tendremos un grupo particular. Perfecto. Y ya también aleatoriamente se hará. Gracias. Parece bien para que la gente se sienta libre de hacer las preguntas, de intercambiar. Nosotros quizás los inhibimos, ¿cierto? Sí. Eso. No, para nada. Tranquila, Esperanza, que te llegarán preguntas y nos responderás en el panel general. ¿Listo? ¿Estamos listos? Están volviendo, están volviendo. El vuelo están volviendo, sí, señora. El vuelo salió puntual, Leida. Hola. Llegamos bien. Hola, Mónica. ¿Cuál de todas? Yo, su hermana más chiquita. Perdón. Bueno, de chiquita. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Gracias. Enciende el micrófono. Padre Francisco, el micrófono. Sí, creo que encendí ya el micrófono. Buenas tardes para todos. Gracias, Leida, gracias, Esperanza, Iván Ariel, por estas ponencias hermosas que nos han dado, que nos han compartido. Lo primero que tenemos que decirles es que gracias porque han vaciado su canasto para nosotros, con lo que han traído en esta tarde, con lo que han preparado y han tenido ese deseo grande, pues, de dejar esas investigaciones, esos estudios pues, que ustedes tienen para con nosotros y no solamente compartirlos, sino darnos también, dejarnos muchas inquietudes. Hay realmente pues, bastantes ideas que nos han dejado. Me encantan las frases que han utilizado ustedes para
iniciar sus distintas ponencias, pues crear o creer la utopía contraria, crearla, para dejar de pensar solo en salvar el pasado, nos decía, y él también, es un tiempo para darnos cuenta del falso brillo de nuestras instituciones. La mejor pieza, esa que hemos recibido de aquel famoso, pues, y experimentado, no es para quedárnosla, sino para repartirla y para reutilizarla. Son frases que nos ayudan mucho en este tiempo en el que estamos pensando el Pacto Educativo Global con estas ideas que nos está regalando el Papa Francisco. Estos énfasis que ustedes han hecho creo que nos ayudan muchísimo porque todos han girado en torno a la persona, lo valioso de la persona, la paz y la reconciliación, que han sido como tres elementos que nos han preocupado en la Comisión de Sociedades en Transformación para también nosotros de esta forma acercarnos al pacto educativo y verlo de la mirada nuestra como vida consagrada. En este sentido, pues creo que la ponencia de Esperanza nos ha ayudado mucho a realzar esa mirada nuestra hacia los mínimos vitales, como tú decías muy bien, Esperanza, la cultura, los territorios, los derechos esenciales, esos mínimos vitales que tienen que ser también vueltos a mirar de otra manera desde este proyecto educativo global, este plan educativo global que nos regala el Papa Francisco. Cómo resurgir, hacer resurgir allí a la persona, a la cultura, cómo rellenar o llenar de nuevos significados todo lo que estamos acostumbrados a ver con una mirada pacífica, con una mirada que no cambia nada. Y creo que esto nos ayuda en este sentido. El Pacto Educativo Global nos vuelca pues a pensarnos a nosotros con el poder que tiene la educación, ya lo ha dicho el Papa en muchas de sus intervenciones, pero también hoy se nos ha dicho el poder que tiene la paz, el poder que tiene la reconciliación, sin perder las malas noticias que nos da tristemente la CEPAL, que eso en una de los encuentros que tuvimos con las WIS, decíamos que seguramente cuando surjan estas situaciones nuevas por la vacuna, por las medicinas para el virus, íbamos a ver una gran subida de la pobreza porque las farmacéuticas se iban a enriquecer y está sucediendo. Pues la pobreza está aumentando en nuestro continente por estas situaciones de pandemia y también porque, bueno, no hay cómo salir adelante ante tanta crisis y tantas cosas. Y a ellos según ese 37% triste de los homicidios del mundo que se dan en América Latina. Tristes noticias, pero también al lado de ello, pues la buena noticia de que se reconocen que tenemos capacidades, que tenemos resistencias, que tenemos resiliencia, que tenemos una gran diversidad que nos hace ver que sí hay amenazas, pero que también hay capacidades y oportunidades que tenemos que ir viendo cómo las explotamos. Muy casada pues la educación para la paz con el proyecto o el Plan Educativo Global, sus distintas definiciones, las distintas definiciones que nos ha dado Esperanza, nos ayudan a aportar también al proyecto educativo y a ajustar también la mirada, ajustar los lentes, como nos ha dicho bien en su ponencia. Estos 5 énfasis que ella ha compartido con nosotros, creo que también son un ingrediente interesante, recuperar la paz, promoverla, no solamente hablar de paz, posicionarse en estos contextos de violencia y donde hay fragmentación, desarrollar optimismo, generar optimismo y dar poder a la paz. Son énfasis que creo que tienen mucho que ver con lo que nosotros en el Plan Educativo Global pues tenemos como valor esencial en una nueva cultura educativa. Igualmente, pues la ponencia que nos ha hecho nuestro hermano Ariel Iván de la Comisión, a que agradecemos pues su aporte, esta historicidad y conjugación del presente, es un tema que el Papa nos ha acompañado muchísimo. Las cosas pueden cambiar, el revestirse pues de un deseo grande de cambio en medio de todo lo que nos ofrece la sociedad y evidentemente en este campo de lo educativo. La distinción entre el tiempo subjetivo e institucional que nos hace pensar que hay tiempos nuevos,
Hay tiempos nuevos que dentro de la vida religiosa tenemos que saberlos leer, tenemos que saberlos reinterpretar, no podemos permanecer atados al pasado y hay que ver cómo transmitimos, cómo vamos haciendo una historia nueva en todas nuestras organizaciones, en la vida consagrada y el tema laico que siempre será un tema fundamental. Igualmente la manera como vemos a quien acompañamos, la fraternidad, la solidaridad, temas interesantísimos que nos ayudan en todo momento la relación educativa y elementos que ha surgido mucho en la CLAR como es la generación, la intergeneracionalidad, la culturalidad, la cultura, la interculturalidad que también nos han acompañado en estas ponencias. Termino diciendo pues que hemos disfrutado lo que ustedes han paseado en sus ponencias porque nos ha ayudado también a crecer en este amor hacia la casa común, hacia la aldea educativa global, que se presenta como un sueño inmenso y asequible y cercano a todos nosotros que estamos bien inquietos en esta pasión por la educación en cada uno de los países donde nosotros estamos haciendo vida y estamos haciendo esfuerzos grandes. Pues bendecimos las ponencias que ustedes nos han traído, las ideas, y agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes porque nos han ayudado a darle quizás unos toques muy particulares desde esto que ustedes nos han traído. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Iván Ariel. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que Leida nos va a seguir indicando en esta tarde de evento. Gracias. Gracias, hermano Francisco, por esas palabras concluyentes prácticamente de nuestro encuentro, pero vamos a escuchar las apreciaciones de los grupos. Vamos a dar la palabra al hermano Leonardo. Él va a dirigir las preguntas a nuestros panelistas. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su participación y por el trabajo en grupo que aunque fue corto, me imagino, pues yo creo que valió la pena y es fructífera el encuentro entre todos nosotros de diversos países. Haría una pregunta integradora, tratando de tomar los elementos que han puesto allí en el chat a la doctora Esperanza, y luego otra que me parece como muy dirigida a nuestro hermano Ariel. Entonces, la doctora Esperanza, los grupos que han formulado preguntas y que han puesto allí como sus inquietudes, creería yo que están muy interesados en estrategias, claves, prácticas para esa educación para la paz, ¿sí? Entonces, como que nos ofreciera algunas pistas en ese sentido, ¿no? Claves, estrategias de acuerdo a los contextos en los cuales vivimos. También se incluye el tema de la familia, por allí en alguna pregunta, por ejemplo, cómo incluir a la familia en la formación y en la educación para la paz. Eso es como un núcleo. Y el otro, cómo lograr visibilizar esas experiencias, ¿no? De las que usted nos hablaba, que existen aquí en Colombia y seguramente en muchos países de América Latina, en donde se construye la paz y en donde eso no es noticia, ¿no? Donde eso no llama la atención, no llama al morbo, pues, informativo, porque no hay quien lo haga evidente. Entonces, como esos dos núcleos, un poco estrategias, claves, prácticas de acuerdo a los contextos, el tema de la familia, luego lo de la visibilización de experiencias, y por último, si nos regala un sencillo aporte en lo de la reconciliación, que usted nos iba a decir algo también al respecto, ¿no? Educación para la paz y reconciliación. Entonces, unos 3 o 4 minutitos en donde podamos abordar eso. Trato como de ser muy rápida. Yo creo que algo importante es que tenemos que aprovechar cuando la paz nos toca, la paz nos transforma, la paz nos enamora. Entonces, si nos comprometemos con la educación para la paz, nos toca pelear, no pelear en el forma de agresión, sino buscar espacios para hacerlo, espacios formales e informales. La educación para la paz debe ser flexible, debe tener unos contenidos que son propios de los estudios de paz. Tiene que tener profesores que se forman en los estudios de paz, no como a veces ocurre como en nuestro país, que se colocó por ejemplo, en Colombia se colocó la Cátedra de la Paz
obligatoria y varios profesores no saben qué hacer con ella porque no saben de qué contenidos colocarla, la ven como una cosa impuesta y como una papa caliente. Pero si eso lo manejaran, digamos, personas formadas, esto sería una maravilla por el poder transformador que tiene en colegios. Yo he hecho educación para la paz con los indígenas del Cauca, en sus distintos resguardos. Lo he hecho en el medio atrato chocuano, lo he hecho en las universidades, pero también voy al territorio con las mujeres del Putumayo, con las mujeres de los Montes de María. Entonces, creo que es una cosa de voluntad política para que nos lleve a buscar la oportunidad, ¿no? Razones hay muchas para que nos aprueben programas de educación para la paz. Y solo cierro acá diciendo qué profesores necesitamos. Formados, pero quiero hacer una clasificación. Hay profesores formados académicos y también expertos no académicos. Yo he encontrado constructores de paz que han sufrido las violencias, que son impresionantemente sabios en temas de paz y se han vuelto también mis maestros, ¿no? Con gusto yo los invito a mis clases porque tienen mucho que enseñar sobre la paz. Bueno, ahora paso al segundo punto que me decía cómo hacer cómo visibilizar las experiencias. Si nosotros contamos, yo creo que cuando yo combino investigación para la paz y educación para la paz es maravilloso, porque hago educación para la paz sobre lo que he recogido en el terreno. Escribo artículos, escribo libros y lo que hago es mostrar a mis alumnos documentales, los libros con los resultados de la investigación. Ahora estos medios nos favorecen mucho. Si ustedes quisieran hacer una reunión de iniciativas de constructores de paz, yo les podía juntar 10 de distintos lugares de Colombia, donde ellos van a contar lo que hacen. Entonces, es decir, esos son como las estrategias. ¿Cómo hacemos visible? Porque tenemos unas comunicaciones que muchas veces son comunicaciones para las violencias, historia que solo nos cuenta de guerras y de una historia que se moviliza por la guerra, y la verdad, esto que es tan valioso casi no tiene visibilidad. El reto es hacerlo. Y lo tercero, la reconciliación. Primero quiero decir que los estudios de reconciliación surgen en el mundo en la década de los 90, aunque la reconciliación ha existido siempre, ya ha estado en el legado, por ejemplo, de Jesucristo, de varias religiones milenarias, pues digamos, hablamos de estudios de reconciliación en los 90. Se empieza a estudiar porque los académicos empiezan a abordar casos de países que han pasado de la guerra a la paz, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Ruanda, etcétera. Y ahí empieza como a, ¿qué se ha descubierto? ¿Qué son los principales aportes? Uno, que la reconciliación nace desde el mismo momento en que surgen los conflictos, porque es ahí donde tiene que operar. Segundo, que la reconciliación es un proceso. No es algo acabado, no es el apretón de manos que la gente cree, es algo más profundo, ¿no? Segundo, que se desarrolla en un proceso de mediano y largo plazo, es un proceso multiescalar y que es absolutamente esencial para superar violencias arraigadas, prolongadas y aparentemente intratables. Y lo otro que quiero cerrar aquí es decirles que para nosotros también, para mí en particular, la reconciliación es una responsabilidad histórica que nos permite unir el pasado, el presente y el futuro en perspectiva de construcción de paz, ¿no? La reconciliación es un horizonte posible. Yo he conocido últimamente a raíz de nuestro proceso de paz y el acuerdo de paz, de hecho he sido facilitadora en varios, pues hay una forma en que los que se reconcilian lo hacen directo, pero otras veces se hace por un tercero mediador, que ha sido como mi caso, y he visto cosas que ustedes no me creerían, impensables, que valdría la pena en otro espacio centrarnos en experiencias y aprendizajes de la reconciliación. Y bueno, hasta ahí porque ya me pasé como a 10 minutos. Gracias. Doctora Esperanza, muchas gracias por su aporte, por todo lo que nos pudo compartir en esta tarde.
Quedamos muy Gracias. atentos a esa educación para la paz que hace parte de los ejes del pacto educativo global que nos ha propuesto el Muchas Papa, en gracias. el que estamos todos inmersos. Bueno, Muchas para nuestro hermano Ariel, yo estuve revisando el chat y veo como una pregunta muy puntual, es la que hace el grupo 8. Si quieres salir dentro del mismo chat, la puedes ver. ¿Cómo integrar y hacer una relectura de nuestra historia que contribuya a encontrar la nueva pieza, retomando metodologías en torno al cuidado y la reconciliación, como las escuelas del perdón y la reconciliación, para que sean compartidas y potenciadas? Creo que es una pregunta dirigida a ti un poco más en ese sentido. No sé si puedas desarrollar un poco la respuesta en torno a esto, la relectura de nuestra historia en torno a eso, ¿no? A la paz, al perdón, a la reconciliación, y eso cómo se puede también compartir y potenciar desde lo que nos compartiste en la ponencia. Bueno, muchas gracias a todos los grupos. Yo sobre esto de la relectura de la historia, lo que diría, para ser muy breve, es que desde una lectura de fe de la historia, de los procesos históricos, de los signos de los tiempos, lo primero que tenemos que hacer para no ofrecer una pieza de archivo, sino para ofrecer algo vivo al viviente, es hacer una confessio laudis. Es decir, reconocer, estar agradecidos por lo recibido, por lo heredado, por lo construido, por la tradición de nuestros formadores, por las instituciones que crearon, por sus prácticas, fundadores, en el caso de las congregaciones religiosas. Es una alabanza, una confesión de alabanza, porque si no hubiera sido por ellos y ellas, nosotros no estaríamos en estos momentos. Luego hace falta una especie de confessio vitae, una confesión de la vida, porque también, y en este punto entra el tema de la reconciliación, la paz, el diálogo. Es necesario aceptar las crisis y el desgarramiento que provocan cuando hacemos relecturas del pasado, las distancias que hay entre el pasado y el presente y las expectativas del futuro. Cuando aparecen estos elementos, pasado, presente y expectativas de futuro, notamos esta necesidad de aceptar la crisis que nos provoca, ese distanciamiento que existe entre el pasado y el presente, los borramientos y los duelos que efectivamente debemos realizar, porque esas rupturas necesitan de la confesión, necesitan de la reconciliación, de una mirada misericordiosa sobre nosotros mismos, sobre nuestros carismas, pero a la vez también una mirada crítica de nuestras instituciones o de las formas de institucionalización que adquirieron nuestros carismas en la historia. Y finalmente, me parece que hace falta una confessio fidei, una confesión de nuestra fe, que es que en esas crisis, en esos duelos, en esos borramientos por los que hemos pasado, ha estado presente y está presente Dios. A veces de manera más opaca, otras veces de manera más transparente, pero siempre presente, aunque nos desafía a verlo, en los signos de los tiempos. Y yo creo que esta confessio fidei es confesar a Dios presente en los signos de los tiempos y no solamente en nuestras reglas, en nuestras constituciones, en las prácticas que hemos recibido como legado de los fundadores y fundadoras. Con estas tres confesiones me parece que podemos hacer una relectura del pasado realista, agradecida, laudatoria,
pero a la vez comprometidas para seguir hacia adelante los procesos de la historia, porque Dios se sigue revelando. No acabó la revelación con nuestros fundadores y fundadoras, sino que se sigue revelando en la historia. Bien, muchas gracias, hermano Ariel y doctora Esperanza, por acoger estas inquietudes. Obviamente es difícil presentarlas todas y vamos entonces con los desafíos. Bueno. Gracias, Leonardo. Damos la palabra a la hermana Marcela y ella, pues ante todos los desafíos que vemos en el chat, ella nos leerá alguno que quede resonando en nuestro interior y a la reflexión de nuestras comunidades. Marcela. Muchas gracias, hermana Leida, muchas gracias a los ponentes y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Sí, lo ha dicho usted, hay bastantes allí apuntados en el chat común. Quise entonces tratar de agrupar en el tiempo que me dio, pues, para hacerlo. Y pues rescato los siguientes. Como desafío y a su vez como resonancia, han dicho nuestros participantes que la formación es muy necesaria y esta debe ser permanente y actualizada para responder a las realidades que a todos nos atañen. Y que esta pues debe llevarnos a la innovación, a la creatividad y también a la investigación. Otra resonancia es pasar desde la interculturalidad sobre la monoculturalidad. Hemos perdido de vista una educación más humana por centrarnos en una educación desde lo cognitivo. Es importante volver a fomentar el trabajo colaborativo, la solidaridad entre nuestros estudiantes, para así formar entonces para la paz de una manera profunda y sistemática. También nos han hablado acerca de los carismas. Nos dicen que debemos dejar a las nuevas generaciones, desde la profundidad misma del carisma y la riqueza en sus orígenes, una nueva mirada de la realidad para trabajar juntos y juntas. Compartir experiencias de cómo se va viviendo estos cambios desde una educación para la paz. Creo que aquí converge con el anterior encuentro que nosotros realizamos también como comisión, donde vuelven a insistir en compartir experiencias de cómo se viven estos cambios para la paz. También nos hablan de una educación para sanar las heridas desde el amor y la ternura. Y nuevas relaciones entre los mismos educadores y de estos con los educandos y sus propios contextos. Educar para la paz es una realidad en la que todos estamos insertos. Aprender a ser prójimos de todos los seres de la creación desde un reconocimiento del otro. Y hablan de manera particular desde las familias, los pobres, los marginados, los desplazados y en general de todos los que sufren. También vi ya finalizando que nos hablan de la existencia de una escuela del perdón y la reconciliación que lleva como siglas ESPERE, donde allí se educa o se forma para la pedagogía del cuidado y la reconciliación. Allí apuntan incluso el nombre del fundador, el padre Leonel Narváez. Y bueno, ya a la final, pues creo que hay un comentario que al parecer es muy personal, ¿no? Me siento muy honrada de escuchar mujeres y hombres de Argentina, de México, gastan la vida educando y son capaces de preguntarse por nuevas maneras de construir. Dios bendiga a los que se entregan día a día y nos ayudan a encontrar caminos de comunión, comunicación y vida. Pues a términos generales, estos son los comentarios entonces, los desafíos que pues traté de agruparlos de este modo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelita. Y ya nos queda poco. Hay muchísimas cosas que quisiéramos decir y también las que resuenan en su corazón, en su mente, pero seguramente esas se quedarán ahí y a la luz del Espíritu irán siendo transformaciones significativas en sus obras educativas, en sus países. Si todos los responsables de los chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación, afirmó el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Versaldi,
quien apoyó el llamado del Papa a impulsar un nuevo modelo cultural. Armonizar el lenguaje con el lenguaje del corazón. Es todo un desafío. La Comisión de Educación de la CLAR, Sociedades en Transformación, agradece infinitamente a todos y a todas los y las que se permitieron este tiempo valioso de perfección y búsqueda conjunta como vida religiosa de América Latina y el Caribe, que aporta desde la centralidad de Jesús a la educación, a la transformación de la sociedad. Infinitas gracias a la hermana Liliana, a su equipo, porque permite todos estos encuentros y todos estos espacios de reflexión que seguramente nosotros como participantes somos los primeros beneficiados cuando abordamos temas tan importantes como este. Estamos unidos como iglesia, estamos unidos como Iglesia Católica en Camino, con este imperativo del Papa Francisco. Invitados pues, vida religiosa, laicos y todos los que nos acompañan a seguir acompañándonos. Nuestro próximo compromiso, nuestro próximo conversatorio desde la Comisión de Educación será el 27 de octubre para que vayan tomando nota en sus agendas. El 27 de octubre a esta misma hora, hora Colombia, 16 horas. Y les deseamos a todos una bendecida tarde, bendecida jornada. Nos hemos pasado un poquito, pero quisimos ser puntuales en nuestro tiempo. Hubiéramos querido dar más palabras a mucha gente, mas sin embargo, respetamos también el tiempo de cada uno. Gracias y seguimos trabajando juntos. Leida, sí. Antes de retirarnos, le queremos invitar a la webinar de Economía Samaritana y Ecología Integral, más allá del extractivismo, que la CLAR está organizando junto con la red Iglesias y Minería. Entonces nos encontramos el 19 de abril a las 17 horas por esta sala Zoom. Estén atentos a las redes donde vamos subiendo la información y requiere de una inscripción para que Redes y Minerías pueda tener una mejor organización. Así que estén muy atentos y los esperamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Gracias.